Buenas noches, ahora otra vez por acá nosotros. Ya por aquí está Dimas. Vamos a esperar que termines de darme la invitación. Helen, saludos, buenas noches. Bueno, como ya saben, vamos a hablar de la intervención psicopedagógica del TDAH. Hola Fabi, saludos. Está bueno, se está uniendo Dimas. Ya va, dice que Dimas no se puede unir. Oye, ya, yo te iba a llamar porque yo escribí esto Sí, que pasó con esto, la tecnología. ¿Cómo vas? chao. Oye, para mí eran las 8 de la noche, hora Panamá, 7 de la noche, hora Venezuela. No te Yo soy muy preocupes, juicioso con los horarios, ¿viste? Dimas, no Qué te raro. preocupes. Hubo una confusión con los horarios, nada, no pasa nada, aquí estamos. Dimas, gracias por aceptar la invitación. La verdad que, bueno, era una invitación que hacía rato que estábamos tratando de planear, Claro ¿verdad? que sí. Y bueno, qué mejor que hablar de un tema tan interesante, un tema que todavía sí existen muchísimos desconocimientos y sobre todo en nuestra área, ¿ok? En el área de la psicología, en el área de la psicopedagogía. Bueno, como le decía a las muchachas, vamos a hablar sobre la intervención de TH, por dónde empezar. Antes de iniciar, bueno, quiero que conozcan a Dimas. Dimas es psicólogo, psicopedagogo, es profesor universitario, está en la ciudad de Panamá y nosotros nos conocemos desde la pandemia. ¿Te acuerdas que Sí, había niños que compartíamos, que te comentaba? Tú me hiciste una enorme explicación del sistema educativo panameño. Y bueno, de ahí nada, ahí conectamos. Gracias, Dima, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. oye, para mí es un honor compartir contigo. Yo siempre digo, yo aprendo mucho de tus técnicas, de tu juego y todo eso, pero bueno, arranquemos que yo creo que este tema hay tela de donde cortar y bastante. Muchísimo, muchísimo. Dimas, para empezar, hablemos de la detección. Todo, todo diagnóstico arranca el momento de la detección. Y de allí empezamos entonces a planificar el abordaje. A ver, ¿cuáles son esas diferencias entre la detección del psicólogo y la detección del psicopedagogo a tu criterio? Ok, vamos a partir de algo. Entendamos que este diagnóstico no se hace solo y que no lo hace un solo profesional. Este diagnóstico se tiene que hacer en conjunto y más que hacer un diagnóstico es hacer un perfil del niño. Ujú. Eso tenemos que partirlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil poner, no, es que ya ni siquiera ponen el nombre de la categoría, ya ponen tiene TDAH, o sea, es una cosa increíble. Entonces, ¿por qué te digo que es una cosa increíble? Porque en realidad este diagnóstico no es un diagnóstico que ya usted me parece que tiene resfriado, o sea, no es una cosa así, no porque ya saltó y se puso inquieto, o sea, no, tiene que descartar muchísimas cosas. Un niño que pareciera TDAH en un salón de clase puede ser un procesamiento sensorial, puede ser una dificultad con la microbiota, puede ser que te pasaron por un tema de ansiedad, puede ser que sus papás se acaban de separar, entonces hay que revisar todo ese punto para poder hacer el diagnóstico. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he tenido o he revisado expedientes o demás que le aplican dos Conner a la escuela y ya con eso le ponen que el niño tiene TDAH y vaya para allá y ya tú sabes lo que pasa o el asunto, pero nadie se sentó a ver qué pasa con el niño. Entonces, aquí es donde viene este punto y de repente me extiendo un poco. Psicología hace una evaluación, aplica Ujú. todas las pruebas psicológicas, pero entonces, ¿qué pasa? Era lo que hablamos, no me acuerdo el nombre que me dijiste, se me quedó mi batería, el nombre que me dijiste ayer, que era
nosotros podemos hacer una prueba de aprovechamiento, Ujú. pero yo no Pues estoy tenías acá dentro de la escuela el para nivel hacer, de... ajá, yo no estoy dentro de la escuela para saber en qué grado ese niño está para poder apoyarle mejor los ajustes razonables. Te Ujú, explico algo, acá en Panamá al psicólogo no lo entrenan para hacer ajustes razonables, no sé en Venezuela, pero creo que vamos por la misma línea. Hay una ujú, materia que se llama psicología educativa, en algunos lugares psicología escolar, que no es lo mismo, partamos ujú, también de allí, y de repente algunas hacen ajustes. Una materia que se llama necesidad educativa especial, pero es ley, ley, ley. Entonces, cuando un psicólogo llega a una escuela, la escuela está pidiendo a gritos cómo se hacen las adecuaciones curriculares. Pero muchas veces nosotros, si no recibimos un entrenamiento adicional o nos especializamos, es muy difícil hacer un ajuste si uno no conoce la parte educativa, la parte de cómo funciona el currículum y toda esa parte que el psicopedagogo conoce a ujú. mayor riqueza y a mayor cabalidad, porque era lo que hablábamos, de repente para hacer una evaluación, tú partes, si un niño que está en tercero, vamos a aplicar una prueba de segundo, una prueba de tercero, una prueba de cuarto, para ver en qué grado académicamente ese niño está y saber cómo se le van a hacer los ajustes, porque algo que pasa, no sé si pasa allá, Emanuel, hacer los ajustes razonables no es que le quito tres y le pongo dos. Ujú. Le, le pongo solamente dos preguntas. Hay niños a veces que dan mucho más, hay otros niños que hay que disminuirlo un poco, hay otros niños que sí pueden cumplir con las cinco, pero ese es el punto. Tenemos que aprender a conocer al niño. Y creo que con eso cierro este tema de los diagnósticos. Además, no es hacer un diagnóstico a la ligera, sí. La escuela, el seguro, necesita un informe, pero tenemos que hacer una carta de presentación Ujú. de ese niño. Una carta de presentación, algo que yo hago acá, y disculpa que me tire el yo-yo para acá, es al final, y puede ser por la idea de mentalización que tengo con los chicos, al final de mis informes psicológicos yo pregunto al padre de familia, ¿usted puede ver a su hijo reflejado en este informe psicológico? Porque, o sea, el objetivo de una evaluación es que yo pueda dar una carta de presentación de este niño que le sirva a su padre para entenderlo cómo funciona la escuela y que le sirva, perdón, para entenderlo cómo funciona en casa y que le sirva a la escuela para saber por qué se está portando de esta manera, por qué se está levantando, qué está pasando si no está cumpliendo con los desafíos escolares y todo lo demás. Y esa carta de presentación es la que puede ayudarlo más a hacer un ajuste razonable específico también. Mire, lo que tú lo has dicho muy bien, Dima, y es ahí donde parte el trabajo del psicopedagogo. En el caso, el psicólogo, lo que nos diferencia del psicólogo y el psicopedagogo es que el psicólogo parte de toda esta aplicación de pruebas neuropsicológicas para conocer en qué presentación viene este niño, que si viene inatento, viene hiperactivo o es mixto. También conocer cómo está el panorama a nivel emocional y todo esto. Entonces, el psicólogo ya entregó, ya mostró que sí, precisamente el niño presenta este diagnóstico, pero algo que no se escapa del diagnóstico no se escapa del diagnóstico es el equipo multidisciplinario. Ahí entra también el médico neuropediatra con esa evaluación clínica que le realiza, el chequeo, el electroencefalograma, entre otras cosas, instrumentos que empieza a aplicar para determinar, porque al fin y al cabo el TDAH es de causa orgánica, o sea, hay un trastorno del neurodesarrollo. Este cerebrito no se desarrolló de forma regular como se esperaba, entonces, bueno, requiere de tener una detección bien establecida. Ahí el ojo clínico, lo que habíamos hablado ayer, allí no, que aquí no aplica lo que opina la maestra. No, mira, mamá, discúlpame, yo creo que este niño porque es muy inquieto, se dispersa con todo. Yo creo que ese niño tiene TDAH. Hoy, y tampoco podemos esperar que la mamá espere de un profesional el diagnóstico. Este diagnóstico se tiene que dar de forma, vuelvo y repito, multidisciplinaria. Y aquí entra mi trabajo. El caso de la detección, el momento de detectar que tengo un niño con signos, con síntomas de TDAH, es importante empezar ahí también la remisión al neuropediatra, si no se ha hecho, y al psicólogo.
Y cuando empezamos ahora a evaluarlo, evaluamos los tres componentes importantes: el área cognitiva, por supuesto, la área emocional también, y la área académica. Y cuando hablamos del área cognitiva, hablamos de cuáles son esas funciones cognitivas que se encuentran funcionando por debajo de lo esperado, o esas funciones ejecutivas que no están funcionando adecuadamente. Entre esas está la atención, la memoria, ¿ok? Que pueden estar alterando el curso académico del niño. Y esto es bien interesante porque también cuando hablamos de que la detección psicopedagógica parte de no solamente aplicar pruebas que usted también aplica y que nosotros hasta cierto punto también las manejamos, sino es para qué voy a usar esa prueba, cuál es el fin, cuál es la utilidad, qué quiero conseguir con esta prueba. A veces hay especialistas, incluso psicopedagogos, que tienen el instrumento en la mano, pero no saben qué quieren lograr con eso. O simplemente, bueno, nada más quiero decir que el niño tiene TDAH y ya, pero ya, tú no eres el único que puede dar con ese diagnóstico. Por ejemplo, nosotros en Venezuela no estamos autorizados en pasar pruebas como el T2, por ejemplo, la batería neuropsicológica para la detección y la dificultad en aprendizaje, como es Vaneta, y entre otras pruebas de índole psicológico, porque nosotros, en el caso del psicopedagogo, no existe una ley de ejercicio que muestre que estamos autorizados para hacerlo. Ahora bien, Dimas, yo tengo conocimiento en aplicar el D2, sé cómo hacerlo, sé cómo aplicarlo, pero yo puedo establecer, como te decía ayer, hacer mi propia elaboración, mi propia descripción del proceso atencional en base al dedo, y así a los especialistas que vayan a consultar con mi informe, mostrarle que efectivamente, o sea, existe una alteración de la atención sostenida, el niño tiene poco control, el niño se dispersa con mucha facilidad, la memoria de trabajo no funciona acorde, viene muy mal fragmentada, etcétera. Entonces, bueno, ya empezamos a ver cómo empieza ahora a distribuirse eso, cómo empieza no distribuirse, a transferirse esa dificultad en otras áreas. Te hablaba, por ejemplo, de la parte académica. Un niño con TDAH en muchas ocasiones va a tener errores de precisión lectora. Cuando le toca leer, la cabeza es mía, va a decir, la cabeza es mío, por ejemplo. Y eso es un error que puede ser de origen atencional, a menos que se descarte que el niño también tiene dificultades específicas para la lectura, ¿ok? O, por ejemplo, hay chicos con TDAH que suelen al momento de copiar del pizarrón, al momento de transferir del pizarrón, empiezan a cometer múltiples errores. Y ya va. Chequeamos la parte de la lectura, ok, todo está bien, pero vemos que, mira, ahí el niño sí, pues, sí, de verdad se cansa, se fatiga, se pierde el momento de leer. Y tiene un sentido, o sea, tiene razón el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos estos chicos también inatentos, impulsivos, que necesitan terminar rápido, o como no hay dopamina, ahí se ha postergado la gratificación y la actividad, la tarea de escribir del pizarrón es fastidiosa, es fatigosa para ellos, empiezan a aburrirse, su atención empieza a mermar, y bueno, empezamos a ver que la capacidad de autorregularse sigue siendo muy baja, para mantener la atención sostenida durante un determinado tiempo les cuesta. Así que bueno, ambas visiones, ambas formas, como detecta el psicólogo y el psicopedagogo, coincidimos, pero es allí donde dejamos claro. La detección parte de un equipo multidisciplinario. Dima solo lo puede hacer, no puede hacerlo solo. Tiene que también remitirlo al neuropediatra. Y es allí donde, cuando tenemos la visión, la manera, la evaluación de cada uno de ellos, es cuando comienza lo bueno. Es donde comienza la intervención. Y aquí esto es bien interesante, porque la intervención va a depender, por ejemplo, Dimas, ¿de qué va a depender la intervención de un niño con TDAH? Ok, ya que me diste el pase, dos cositas que tocamos aquí. GAN 142 dice, el informe psicológico debe dibujar al niño, sí, y con lápiz, porque hay momentos que puedes borrar, porque el niño no es estático, el niño es dinámico y va evolucionando, y por eso hay una plasticidad y todo lo demás. Mencionaste algo
de hace un par de años para acá, te hablo un poquito para no extenderme, yo vengo como desmitificando, podría ser, los mitos que nos han puesto muchas veces y que seguimos repitiendo nosotros mismos. Te digo por qué. Porque los test psicológicos tienen una clasificación, ¿sí? Tipo C, aquí la tengo, la que dicen los estándares, es psicología, psicopedagogía y psiquiatra. Ujú. Terapia ocupacional es tipo B. Tenemos que ver que todas las pruebas psicológicas, todos los instrumentos de evaluación tienen A, B y C. ¿Por qué? Porque también pasa en Panamá. A veces hay colegas que dicen, no, pero esa especialidad no puede aplicar esa prueba. Un momento, ¿qué clasificación es la prueba? Entonces, cuando tú partes y ves la clasificación de la prueba, puede ser que la prueba la pueda aplicar ese especialista, más pueda explicar. Entonces, a manera de desmitificar un poco, siempre tenemos que revisar en el manual de la prueba qué tipo de clasificación es. Todas las pruebas vienen clasificadas por A, B y C. Lo pongo sencillo. Es como los videojuegos. Los videojuegos vienen clasificados, los test psicológicos también vienen clasificados. Si usted es un profesional de X profesión, porque lo más básico dice que tenga experiencia en la teoría particular que requiere el test. Así que usted verifique A, B o C, a ver, yo entro en esta categoría, no entro en esta categoría, y cuando alguien le dice, no, no, pues espérese, esta categoría es este y puede este. Esa era como pasé un poquito de docencia, porque siempre tenemos que tenerlo presente ese punto de la clasificación de las pruebas. La intervención del niño con TDAH depende muchas veces también de toda la evaluación integral que se haga. ¿Por qué te digo la evaluación integral? Porque muchas veces tenemos que revisar el perfil sensorial del niño, ver qué está Ujú. pasando, ver si el terapeuta ocupacional tiene que hacer toda una terapia de integración sensorial para que la terapia de conducta, pongamos en este punto, aunque lo que más se recomienda en este corte es la terapia cognitivo-conductual, es lo más recomendable para un niño, pero ojo, también tenemos que tener presente que el entrenamiento o los programas de entrenamiento conductuales para padres dan resultados para la parte de conducta. Entendámoslo Ujú. también presente para la parte de conducta solamente. ¿Por qué? Porque tienes la parte de conducta, te están trabajando la prueba, la integración sensorial y la maestra dice, magnífico, este niño presta atención, pero fulanito lo ven un poquito triste en la casa. ¿Por qué? Porque a fulanito a mí me ha pasado, yo este año he tratado como de integrar un mini reporte en dibujo para explicarle a los chicos qué está pasando de una manera más sencilla. Te digo por qué, porque en realidad tienen toda la razón. Yo tengo varios que me dicen, pero es que tú me evalúas, me aplicas pruebas esto y cuando vas a decir que tengo, se lo dice a mi papá y a mí nadie me dice que tengo. Yo siempre trato de decirle, no, yo me voy a reunir contigo, pero ahora también le estoy entregando un papel porque en realidad es un poco injusto. Va para la escuela, va para los papás y al chiquillo quien le dice qué es lo que está pasando. Ujú. O al chamo quien le dice. Entonces sí tenemos que tratar de poner en un lenguaje sencillo lo que el niño, cuando el niño entiende de primera instancia qué le está pasando, es más fácil entonces poder hacer un ajuste razonable porque el niño entiende lo que le está pasando, que él no es inquieto porque quiere, pero sí puede autocontrolar esa inquietud y tenemos que empoderar al niño en la parte del tratamiento. ¿Y a qué quiero llegar a este punto? Porque vamos trabajando con el niño, la parte conductual, esto, enseñarle emociones como si fuera un diccionario que tiene que memorizar, pero cuando el niño experimenta las emociones, en ese momento no recuerda el diccionario. Entonces también hay que enseñarle a ese niño que pueda mentalizar sus estados emocionales internos y los estados emocionales de los demás. Espérate, yo ahorita hice esto, ¿qué estará sintiendo fulanito? ¿Qué me hace Ujú. fulanito sentir a mí? ¿Por qué? Porque en realidad esto es lo que le va a ayudar a este niño a lo largo de la vida con base a una intervención. Por ejemplo, y resumo, la intervención tiene que cumplir todo un proceso, pero siempre debe estar la parte emocional de los niños, siempre debe estar allí tocándose y demás. Eso sería más que nada desde el punto de la terapia. Y qué bueno, qué importante lo que tú dijiste allí, porque tú incluso sacaste información muy reciente sobre lo que nos dicen las nuevas investigaciones, de que la costumbre es que el médico manda el medicamento de primera línea, en el primer momento que tengo el diagnóstico, pero entonces dejamos atrás el TCC, la terapia cognitivo-conductual, solamente para modelar conductas, extinguir conductas y ya, o sea, lo dejamos allí, solamente por un tema conductual, cuando lo reciente es
se parte de terapia cognitivo-conductual y luego lo que prosigue a eso, porque es cierto, y se espera que gracias a eso, a ese enfoque, se logre sostenibilidad en el tiempo de las intervenciones, porque hay que hacer ojito con esto. De nada sirve que el profesional se cargue de recursos. Por ejemplo, vamos a hablar del psicopedagogo. Que uno, ok, tengo el diagnóstico de TDAH, sé que el niño se dispersa con mucha rapidez. Ok, voy para eso, voy a tratar de estructurar mi sesión en base a pequeños cortes. Y voy a comenzar con estimulación cognitiva, después voy a hacer un previo a lectura, escritura, vamos a practicar velocidad lector, etcétera. De nada sirve que yo tenga esa estructura bien organizada, lleve un registro de cómo le va al niño, si no cuento con un equipo de especialistas, con un psicólogo, para ser más específico, que va a la cabeza del diagnóstico y que me está mostrando luces a futuro y que también al mismo tiempo está trabajando en base a garantizar esos resultados, porque no podemos desprender a todos de esto. Todos tenemos una enorme importancia. Y aquí, y qué bueno, porque fíjate, la costumbre es que tengo un niño que se porta mal, oposicionista desafiante, y automáticamente le ponen la etiqueta. Ya, oposicionista desafiante. No, vámonos por el psicólogo le va a hacer terapia conductual. Entonces ya va, le preguntamos a la mamá, ya, ¿y qué tipo de terapia conductual? No, modificación de conducta. Instauro, extingo y mantengo conducta. Pero ya va, ese enfoque para el TDAH desde hace años luz ya se ha abolido, ya no tiene funcionamiento, ya no es el perrito de Pavlov, ya eso no está funcionando. Entonces, ahora sí, TCC, un especialista en TCC, que al mismo tiempo trabaje algo que tú estás haciendo muy bien y me gusta, que es esto de la mentalización. ¿Cómo sigue funcionando eso? Y, por ejemplo, ¿qué resultados a corto plazo se logra ver en chamos con esta técnica? Mira, como te digo, Emanuel, las técnicas de terapia cognitivo-conductual, separando las conductuales Uh -huh. totalmente, están siendo muy efectivas, en realidad mucha efectividad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces haces el tratamiento y las recaídas son bastantes. Entonces tenemos que ir fortaleciendo en otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, hay una investigación antes de arrancar con lo del tratamiento multimodal que me lo tocaste y se me había olvidado abordar. Hay una investigación que dice que la TCC en conjunto con la psicología positiva, ojo, entiéndase psicología positiva, no es que usted va a andar en positivo y feliz por la vida siempre, no es ese enfoque, es el enfoque salugénico, aprender a ver las fortalezas y virtudes. Yo he tratado de agregar a los niños, evaluar las fortalezas y virtudes y poder demostrarles cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus virtudes, entender que también tienen puntos fuertes. ¿Por qué? Porque el enfoque salugénico lo que va haciendo en conjunto con la terapia es dándole al niño que también tiene habilidades y tiene fortaleza. Acá hay chicos, por ejemplo, con TH, no te puedo decir con una investigación que he hecho, pero algo muy empírico, he visto que se desarrolla mucho la fortaleza del coraje y la curiosidad. Son niños muy curiosos, quieren aprender mucho, tienen la valentía para salir adelante. Entonces son fortalezas que muchas veces en un informe no se plasman, pero que el niño tiene y que deberían de plasmarse. También relacionado a lo que habías mencionado, de que la primera línea, antes de la primera línea de tratamiento, inmediatamente era la medicación. Uh Ahorita lo -huh. que se recomienda es un tratamiento multimodal. ¿Qué quiere decir el tratamiento multimodal? Inicia una terapia de corte cognitivo-conductual Uh por un -huh. par de 3 meses, 12 sesiones, pongamos así. De las 12 sesiones, pasas entonces, incluyes el tratamiento o la farmacoterapia que sí va a tener efecto. Ojo, si el niño en realidad tiene el diagnóstico de TDAH, Uh -huh. eso tenemos que entenderlo bien. Le va a ayudar a autocontrolarse o a prestar un poco más de atención. Pero si el diagnóstico puede ser una integración sensorial o puede ser un niño que, te lo pongo, yo le digo acá como el niño Nuggets, pues, el niño que vive 24/7 en el McDonald's y solamente come en el McDonald's, así que todo eso detalle, o sea, con las últimas investigaciones, entonces también tenemos que entender que hay que descartar una serie de procesos para poder entonces ver en realidad y entrar en un tratamiento y ver cuál es el tratamiento, porque si no pasa, te la vas pasando haciendo modificación de conducta, otro tipo de tratamiento y no ves cambio, pero lo que pasa es que el diagnóstico no estaba bien hecho desde un inicio. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. O sea, a veces
O sea, lo que pasa es que yo digo que no hay cultura no está como establecido, no hay claridad por parte de los padres, incluso los maestros, quién comienza. O sea, a veces no, pasárselo al psicopedagogo, entonces el psicopedagogo dice, pero ya va, yo sí, yo puedo dar diagnóstico, y no, o sea, no hay eso. Mira, Es más, voy a leer los ajá, comentarios que han hecho aquí sí, algunos. sí, solamente dame un segundito. A mí a veces me preocupa cuando el niño llega a secundaria y llega a mí y lo único que tengo son puros informes. Nunca le han hecho tratamiento y todos los años informe, evaluación. O sea, y en realidad hay que aceptarlo. O sea, a uno no le entrenan en psicoterapia, a uno no le entrenan en terapia de niños. O sea, a uno no le dan ese entrenamiento en la licenciatura en psicología Claro. allá en Venezuela, sí, sí, uno tiene que ir como buscando más herramientas y entrenarse para poder hacer. Entonces, uno sale recién graduadito, que es lo que yo les digo a los pelados, a los colegas acá, uno sale recién graduadito y uno dice, miércoles, ¿y cómo hago? De repente, para ganarse la vida, hacer una terapia de autoestima, hay que agarrar un entrenamiento porque no te lo dan, o sea, te rellenan toda de teoría y cuando tú tienes al niño adelante, tú te quedas como que, ¿y entonces qué hago? No, no sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. O sea, no saben qué hacer. Mira, aquí algunos comentarios. Lady Triana dice, usando el ejemplo del lápiz, se puede, en este caso, encontrar un diagnóstico de TDAH en la primera infancia y luego encontrar que no hay un TDAH en una edad más avanzada. Es Ok, una pregunta. sí. Lo que pasa es que si una persona va a tener TDAH, el diagnóstico va a durar en realidad sin un diagnóstico. Sí, sí, un diagnóstico, en realidad que el diagnóstico sea ese. Va a aprender a través de la terapia técnicas de autocontrol. Hay personas adultas que te pueden decir, uy, es que estoy tratando de mover el lápiz aquí para poder focalizarme, que ya han encontrado estrategias para focalizarse. Hay personas que cuando dan charlas de repente usan un papelito o usan algo que puedan estar o se mueven mucho. O sea, nosotros aprendemos a autorregularnos. El niño con TH aprende a autorregularse y cuando es adulto. Si no ha recibido una serie de terapias, no ha recibido un entrenamiento, ¿qué pasa? Que va a ser súper más visible porque todo el mundo lo va a ver. Tal cual, ¿no? Y se vuelve después muchísimo más complejo cuando o sea, no aprende a identificar, porque aprende a identificar sus debilidades y sus fortalezas, que es lo que hemos venido hablando, o sea, y ahí es bueno aclararlo, aprender a conocer mis debilidades y mi fortaleza no significa que me vuelve mi diagnóstico un superhumano. O sea, ningún diagnóstico vuelve un niño superhumano. O sea, una cosa es resaltar lo bueno y otra cosa es sobre resaltar lo bueno. O sea, sí es cierto, el diagnóstico del TDAH te ayuda a compensar habilidades, ¿ok? Que antes no tenía u otros no tienen y tú puedes seguir adelante, pero no te vuelve un niño superhumano porque el adulto actual con TDAH sufre mucho, o sea, pasa mucha dificultad, necesita un organigrama, necesita organizarse siempre. Y bueno, ahora hablando de la parte académica, en lo que me corresponde, dependiendo de quiénes, dependiendo también de las comorbilidades que tenga este diagnóstico, se sabe muy bien de que el TDAH tiene alta comorbilidad con la dislexia, con un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. También tiene una alta comorbilidad con la discalculia, la dificultad específica en las matemáticas y también con la disgrafia o trastorno de la coordinación motora. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo logro conocer de que este chico no tiene comorbilidades asociadas, solamente se presenta el TDAH de tipo inatento o de tipo mixto o de tipo hiperactivo, entonces, o sí, hiperactivo, lo que le llama ahora impulsivo, entonces, bueno, ya yo comienzo a ver cómo eso cómo afectó a nivel académico. Si la lectura, ok, ¿qué tipo de lectura tiene? Ahora, ¿qué fallas hay para la lectura? Ok, ¿sabes qué te iba a comentar? Es que volvemos al mismo punto de un inicio. El profesional que te va a mandar su informe, que te va a mandar a ese niño, tiene que hacerte una descripción de ese niño detallado, porque no todos los niños con TDAH tienen dificultades o tienen comorbilidades. No, Te pongo un ejemplo reciente y yo le pedí permiso a la madre porque de veras que ese ejemplo me parece súper. Fulanito de tal, como digo yo siempre. Fulanito salió bajo en todas las pruebas de los procesos atencionales y fulanito salió súper bien en la parte de procesamiento de la información. Y tú te quedas la información,
los canales auditivos, los canales visuales, súper bajos. Fulanito, atención, súper baja. Actividad motora, súper elevado, súper inquieto. Vigilancia, súper baja. Control inhibitorio, súper bajo. Pero procesamiento de la información súper alto. Cuando tú te quedas viendo, tú te dices, miércoles, ¿y esto cómo uno lo traduce? O sea, se entiende más. Pero entonces, ¿qué pasa? El procesamiento de la información es cómo el niño procesa la información. ¿Y dónde está la dificultad? En cómo la información entra. La información no está entrando adecuadamente. Él procesa los datos, pero los datos que entran no entran adecuadamente. Hazte cuenta, y pongámoslo así, que yo tengo que procesar este libro, que está muy bueno, tengo que procesar este libro, y este libro me lo dieron en copias y no lo entiendo y no lo leo. O sea, hay partes que no estoy procesando porque no las logro leer. Entonces, la información no me está entrando bien, y eso es lo que pasa muchas veces. Y ese es un punto que de repente he notado, yo insisto mucho, no sé si pasa, ya lo estoy haciendo mucho, pero trato de insistirlo mucho. ¿Cuál es? Si usted va a evaluar a un niño, tiene que ver cuándo fue la última evaluación de agudeza visual y agudeza auditiva. Porque cuando usted haga una evaluación y usted ni siquiera sepa si ese niño escucha o no escucha, de repente puede ser que tiene un serum súper grande y usted ahí le mandó el diagnóstico y el punto era el serum. Entonces hay muchas cosas que descartar antes de llegar a un diagnóstico, y también antes de establecer un tratamiento adecuado. Hay que aprender a conocer al niño. Yo me imagino que a ti te pasa, porque yo creo que a todos nos pasa. Te llega el informe y tú dices, un momento, denme un par para conocer al niño y ver cómo va, porque tú necesitas también ver cómo vas a adecuar tu Claro, estrategia. y mucho más, y ahí es donde vamos a presentar casos excepcionales. Por ejemplo, cuando el TDAH viene con comorbilidad y la dislexia, ¿qué se hace? Por ejemplo, bueno, para que sepan, no existe un tratamiento único general para todos. O sea, sí se tiene que hacer lo más individualizado posible porque, como muy hemos hablado, todos estos chicos guardan unas debilidades y unas fortalezas muy específicas que, dicho sea de paso, en el informe psicopedagógico se hacen ver. Carlitos Hernández se nota ciertas debilidades en este aspecto y también se notan ciertas fortalezas en este aspecto. Ahora bien, en cuanto a la intervención siempre tiene que ir mediada, se tiene que ir dada a través de la estimulación de funciones ejecutivas, del entrenamiento sistemático de las funciones ejecutivas, de entrada, ¿ok? Y cuáles de esas funciones guardan relación con lo que yo quiero trabajar o con la habilidad académica que yo quiero trabajar. Por ejemplo, Carlos tiene fallas en la automatización de la lectura, a pesar de que él tiene en algunas ocasiones logra leer de manera poco fluida. Ok, bueno, o tiene fallas en la comprensión lectora por también presentar también este tipo de fallas en la fluidez lectora. Ok, entonces, bueno, preparo, entreno, pero no precisamente con un solo juego. O sea, yo le enseño qué estrategia puede usar él al resolver determinada actividad. Porque, ¿cuál ha sido el error que también he visto? Que muchos profesionales le colocan una prueba, una actividad de atención. Mira, no, ahí está, toma esta actividad de atención, llenar puntos y repasar líneas o resolver laberintos y listo. No, no, ya, ahí ya yo estoy trabajando la atención, pero ya va. Eso no solo entrena la atención, porque la atención no solamente está trabajando, se están trabajando otro tipo de otras funciones cognitivas. Específicamente, por ejemplo, el seguimiento de instrucciones, la comprensión oral, la comprensión oral, sí. Tienes que también trabajar el automonitoreo, que es, ok, ya arranqué a trabajar, ya sé lo que voy a hacer, bueno, mantenerme dentro de esa actividad, monitorear cómo lo estoy haciendo antes, durante y después, y ya, luego tengo la actividad lista. Te hablo de otras, de tantas que se pueden hacer. Entonces, es el psicopedagogo, el especialista que va acompañando ese proceso de resolución que le va a quedar como modelo al niño para que en otras ocasiones, en otras actividades, él también pueda mejorar y pueda ampliar su capacidad de resolución, pero ya él sabe cómo hacerlo. Y entonces ahí es donde entramos en la triada que yo aplico siempre al momento de enseñar algo o modelar algo. Te enseño,
lo hacemos, lo haces. Te enseño, lo hacemos, lo haces. Una actividad de atención, de memoria, lo que tú lo quieras llamar, no solo trabaja eso, o sea, no hace nada. Por eso es que yo sí voy en contra de los cuadernillos de atención que mandan al colegio, porque los maestros mandan un cuadernillo de atención, ahí está, listo. El bloque se llama atención, pero ya va. La pregunta es, ¿cómo el maestro le está enseñando al niño a solucionar eso? ¿Cómo el niño está aprendiendo a hacerlo si no tiene un modelo en sí? Es verdad, estoy ahí trabajando, pero a ver, hay niños que lo hacen mal, lo organizan mal, por ejemplo. Y bueno, pongo esa parte. Luego viene la parte de la intervención de esas habilidades académicas que están por debajo de lo esperado. Es allí que se hace. Queremos todos trabajar en base a autonomía, pero el niño con TDAH, como otros, dependiendo también de sus comorbilidades, requiere andamiajes, requiere apoyos presentes, visibles. Y allí es donde empiezan a abrirse un abanico de técnicas de apoyo que se usan. Tenemos, por ejemplo, las autoinstrucciones. Leo la instrucción, reviso, organizo, lo leo y lo resuelvo. Y entonces el niño se va repitiendo en voz alta lo que tiene que hacer, por ejemplo. Y entonces esas autoinstrucciones van a depender también del tipo de actividad, ¿entiendes? O, por ejemplo, también se cuentan como dentro de otro tipo de andamiaje, el usar una leyenda con el vocabulario que se va a usar al momento de un contenido académico. Entonces, que son apoyos momentáneos, temporales, que se le brindan al niño para no someterlo al error. Porque, ¿qué pasa? El error el niño con TDAH lo procesa de manera inadecuada. El niño no tiene capacidad de análisis del error, no lo tiene. O sea, el niño se equivoca, porque más bien muchas veces lo que buscan es terminarlo, hacerlo ya, terminarlo a tiempo, ya, listo, maestra, yo lo entregué. Pero el niño analizar cómo lo hizo, por qué lo hizo, y cuáles fueron esos errores. No, el niño con TDAH a veces lo ve de manera muy catastrófica y le cuesta hacer ese tipo de análisis y es ahí donde uno como especialista acompaña ese proceso. Ok, ya va, ¿lo terminaste? Revísalo. Ahora, ¿lo revisaste? Te acompaño a hacer ese último chequeo. Entonces yo le llamo a eso los 3 chequeos. El niño con TDAH necesita, ya, listo, pero por el tema de la impulsividad, pero no hace esa revisión porque el niño siente que el tiempo se le fue o no le va a alcanzar. Y ahí es donde vamos a otro punto. Tampoco le enseñamos al niño cómo gestionar el tiempo dentro del trabajo académico. Le ponemos un temporizador, Dimas, y el niño no sabe llevar la hora. Entonces, a veces ese temporizador más bien lo angustia, lo pone más ansioso, porque se queda viendo al temporizador cuando se va a acabar, por ejemplo. Entonces, les damos apoyos para terminar las actividades, para que lo haga, pero sin enseñarle, sin esa enseñanza previa. Y es por eso de que muchas veces estos niños con TDAH la nivelación académica se hace de manera tardía, porque no va focalizada. Entonces, yo hablo eso de este tema de focalizar la intervención psicopedagógica en las áreas de menor nivel, o las áreas más vulnerables dependiendo también del grado. El niño en 5.º grado con TDAH no lee bien, le cuesta comprender y generalizar los contenidos. A mí, ya va, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo veo todo eso, que yo también lo chequeé en mi informe, es donde empezamos a entrar en el universo, el mágico mundo de las adecuaciones curriculares, los ajustes curriculares. Mira, una mamá, una representante dice, algunos consejos para padres cuando el niño le está pasando mal académicamente a pesar de las intervenciones. Ya, ok. Dimas se quedó. Dimas. No, yo estoy aquí. Estoy esperando Ok, pensé que te habías que me lagueado, se pasen quedó la aquí. pelota de Mira, relevo. Sí, pero venía mira, también aquí pensando una mamá sí, dame cinco. pregunta,
Sí, Ajá, dime. sí, sí lo escuché, pero dame cinco, que quiero cerrar la idea que expusiste también. También tenemos que entender que como profesionales, usted puede tener ese consultorio lleno de juguetes, un montón de cosas, pero si usted no sabe para qué sirve cada juguete, usted tiene una guardería más. Eso hay que tenerlo sumamente claro, porque cuando usted sabe qué trabajar, usted puede trabajar hasta con una pelota de tenis, usted puede trabajar una dificultad de atención. Lanzo con una mano, lanzo con la otra y ahí vamos coordinando y vamos regulando. O sea, hay muchísimas cosas, pero hay que saber cómo trabajarlo. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Y a los terapeutas jóvenes apoyando, que creo que hay algunos aquí, cuando usted va a comprar un juego, mire bien el objetivo del juego y para qué le va a servir. Ujú, El tema de los ajustes, al punto que yo he llegado, y se puede decir que ha sido algo muy empírico, Emanuel y lo habíamos hablado, que yo ujú, he mandado como mi carta de qué se hace después de un informe. ¿Por qué? Y me pongo de todos los lados, todas las posiciones. Yo entiendo a la escuela y más que nada a la maestra cuando tiene 35 estudiantes y uno de esos es mi joven paciente. Yo lo ujú, entiendo y lo comprendo. Si a veces conmigo yo salto y brinco y apaño por allá y apaño por acá, yo imagino esa maestra con 34 estudiantes más el mío debe ser difícil. Y debe ser difícil también aplicar unos ajustes razonables cuando ella puede estar saturada, cansada del trabajo, con 34 estudiantes y aún así hacer los ajustes. Habíamos hablado que hay muchas herramientas o demás, pero ¿qué pasa? Yo pienso que acá hay que ir al colegio, sentarse con el colegio y con muy buenas intenciones. Partiendo de que la escuela puede estar un poco saturada, entremos con ese punto y decir, ok, un momentito, y que es algo que pasa y que luego he venido entrenando a los papás de mi consultorio. Usted no sale de ahí si no es con un papel. Usted, sin un papel firmado con el acta de lo que se acordó, usted no sale de allí. Yo me comprometo como padre, pero usted como escuela, ¿cómo se compromete? ¿Cuál es el plan de acción que me va a hacer? Si mi niño está mal académicamente, está el psicólogo, el psicopedagogo llevándolo, vamos a hacer una reunión. ¿Cuál es el plan? El psicopedagogo hace esta propuesta. Entonces, ¿se va a cumplir la propuesta del psicopedagogo? Lo dejamos por escrito. Nos reunimos dentro de 15, dentro de un mes. ¿Cómo le fue con la propuesta? No nos funcionó, tenemos que buscar otra propuesta. No sé si lo vemos un poco, ujú. porque muchas veces el profesional independiente no está dentro del aula de clases 24/7 para poder dar una estrategia específica. Puede decir que le puede servir a fulanito, pero fulanito ya con los otros 34 estudiantes es totalmente diferente. Entonces tenemos también que sentarnos a ver qué está pasando y cómo podemos ayudar y establecer un plan y algo que lo voy a decir y a todos los lugares donde voy, donde me invitan, lo digo. Una maestra de hoy en día no puede con más de 25 estudiantes y no es que no pueda. Señores, hoy en día los niños vienen con pantallas. Hoy en día los niños vienen con una alimentación totalmente diferente. Yo creo que en mi tiempo la primera vez que yo fui a McDonald's fue como a los 11, no sé, o sea, yo vengo desde uno de los campos de acá. O sea, y ahora los niños desde que salen la cajita feliz, o sea, todo eso está. Y esto va en aumento. Y mira, casualmente yo hablaba, por aquí lo tengo de batería, todavía no lo termino. Hablaba de esto. O sea, esto no nos dice que esto viene en bajada, esto viene en aumento. Ahora hay más niños que requieren un apoyo especial en el aula de clase. Entonces tenemos que revisar si en realidad las escuelas tienen que bajar la cantidad de estudiantes para un docente. Un docente puede tener toda la disposición, pero a veces tienen demasiado de estudiantes. Y volviendo al tema del rendimiento académico, ahí también apoyaría que se hiciera una evaluación para ver en qué punto académicamente está ese niño. ¿Por qué? Porque si hagamos de cuenta que estamos en qué, en tercer grado ya sean las tablas de multiplicación, bueno, se dan de primero Ujú. acá ahora, pero en tercero ya se consolidan. Entonces vamos a revisar el punto de cuáles son las tablas y cuál tenemos que fortalecer. Entonces le damos a los papás o al tutor que va en la tarde, este es el plan, vamos a comprometernos con las tablas de esto. ¿Por qué? Porque un niño que no suma y no lleva, no va a poder multiplicar. Yo tengo niños que se han quedado en proceso de primer grado y van pasando en escuela, pero y entonces, si no suma y resta, ¿cómo va a ser fracciones? Claro. Entonces, si la casa, la base de la casa no está bien, ¿cómo tú quieres que la casa no se venga abajo cada vez que tú le tiras un nuevo aprendizaje? Entonces tenemos que ver también, vamos al punto, ya mentalizamos a la maestra, ahora vamos a mentalizar al niño. Ujú. Todos
niño quiere llevarse para su casa una carita feliz. Ese niño no Ujú, quiere que les señalen que se porta mal. ujú. Entiéndanlo también. O sea, lo voy a insistir un montón de veces. Cuando yo recibo esos niños que además son caritas felices, caritas tristes, como uno dice, que además lo pasan regañando, usted lo ve y que la escuela que está, la maestra pues, que dice que no me porto bien, o mi mamá que dice que no me porto bien. O sea, es un niño que está acumulando, está acumulando. Pensemos también en el punto del niño. ¿Por qué? Porque sí, el objetivo de la escuela son los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no solamente aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí también hay un proceso de enseñanza. También hay que enseñarle sobre emociones, sobre empatía, sobre habilidades sociales, sobre jugar en el recreo. O sea, el punto de que tú puedas ser asertivo, puedas ser social, te va a llevar un poquito más a cosas a largo plazo en una vida adulto, que tú te sepas manejar, te sepas controlar, al punto de que te sepas la tabla del 12, un montón de cosas que de repente después vas a necesitar una calculadora. Entonces, ¿a qué voy a ese punto? Tenemos que trabajar también habilidades sociales y emocionales en el salón de clase. Bien. Hasta el momento hemos tenido claro varias cosas. La primera, de que para una buena intervención se necesita una buena detección. Que esta detección parte de un equipo multidisciplinario. La articulación del psicólogo, el psicopedagogo. Dime. Sí, disculpa. Es que ahí dice Lady Triana que el detalle es que hay psicopedagogos que están en las escuelas en aula integral y no atienden las necesidades de cada chamo, sino que nos mandan a evaluar y tratar afuera. Yo trabajé por muchos años en un gabinete psicopedagógico y hay que ver una realidad. En un gabinete en el que estaba yo, al inicio éramos dos, tres Ujú, mil estudiantes para dos psicólogos. Pasamos a ujú. tres psicólogos para 1000, nos tocaba literalmente 1000 estudiantes a cada uno. O sea, lo que tenías que hacer era como mucho trabajo en muchos grupos. Entonces, atender la neurodiversidad de cada niño, tú veías Complejo. un lunes y de allá tú lo volvías a ver. O sea, eso era peor Ujú. con su... Entonces, también es un tema como de sistema. O sea, hay muchos colegas, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacional, fonodiólogos, que no están laborando. Tenemos que aumentar la cantidad de profesionales en la escuela. ¿Por qué? Porque si no, ese profesional no se va a dar abasto para evaluar a 1000 niños, por ejemplo, No, o y quiero agregar, 582 niños. y quiero agregar algo. También muchas escuelas, yo que trabajé en una doble integrada, aquí en Venezuela, Te ese escucho. gabinete que tú llamas, le llaman en las escuelas públicas aulas integradas que lo conforman un grupo de especialistas, en este caso docentes especialistas o psicopedagogos, lamentablemente no tienen una forma de trabajo preestablecida. Por ejemplo, desde que yo conocí el modelo de RTI, me dije, wow, que el modelo de RTI, para los que no lo conocen, es el modelo de respuesta ante el fracaso escolar, el modelo de intervención de respuesta ante el fracaso escolar, que es piramidal, o sea, es un modelo piramidal, que justamente parte de la caracterización del docente, conocer cuáles son esos alumnos dentro de la evaluación diagnóstica que presentan mayor, menor debilidades, que es un grupo de ellos pasa al equipo de los especialistas, estos especialistas evalúan estos niños, entonces bueno, se va filtrando estos chicos y que llegamos a la pirámide, la parte alta de la pirámide, que ese es un porcentaje muy pequeño, donde son niños que presentan una dificultad específica en el aprendizaje. Entonces, bueno, son más, es más sencillo porque se puede remitir a especialistas externos para que lo puedan intervenir y así bajar el trabajo que tiene el maestro. Dime. No, algo que iba a agregar que de repente dije como que, bueno, 2 para 1000. También tenemos que entender algo, que tenemos que entrenar al gabinete psicopedagógico, al equipo de una escuela que pueda detectar a los estudiantes con lo que en realidad va a trabajar. ¿Por qué te lo digo? Porque pasa ahorita que fulanito, que no tiene una neurodiversidad, bajo una nota en matemática, vaya al gabinete enseguida. Ese papá pide una cita. Entonces, vamos a enfocarnos en los niños que en realidad están necesitando, tienen una necesidad, no no, ¿cómo te digo? No un niño que de repente por un día trajo un fracaso. Todos los niños son importantes, pero por la cantidad de estudiantes y el personal de gabinete deberíamos de hacer, puede ser
fichas de admisión, sería la palabra adecuada. ¿Por qué fichas de admisión? Porque si yo tengo varios estudiantes, como el que te estoy diciendo, que de repente tuvo un fracaso en español, me es más fácil atender a un grupo de estudiantes que detecto con técnicas y habilidades de estudio. Claro, y lo que vas a hacer es simplemente irlas individualizando. Mira, Claro. Dimas, aquí una mamá muy preocupada dice, algunos consejos para padres cuando el niño la está pasando mal académicamente a pesar de las intervenciones. Esa no fue una de las primeras que respondí. No, bueno, si le respondiste, no te escuché porque a lo mejor se la guió aquí Ajá, aquí tengo otra. Dice una mamá, bueno, no sé si también la viste esta, ¿cómo hacer como un niño no le gusta escribir, tiene 6 años y medio y pasó por a segundo grado? No, no, no vi esa. No. Katiuska Duque, ¿cómo hacer con un niño no le gusta escribir, tiene 6 años y medio y pasó para segundo grado? ¿La respondes tú o la respondo yo? Ok, dame 5. Eso de que no le gusta escribir hay que traducirlo con pinzas. Exacto. Primeramente que nada. ¿Por qué? Porque el no me gusta escribir puede ser que la mano me pese, porque no agarro el Ujú, lápiz bien, y por eso no me gusta escribir. ujú. Usted intenta escribir, no sé quién recuerda primer grado, pero cuando uno tiene un accidente en la mano y después le toca volver a la caligrafía, eso es un mundo de dolor. Esa mano pesa. Y no es que el niño no quiera escribir, es que la mano le pesa muchísimo. También entendamos algo y de repente me voy un poco por la línea o por la tangente, pero también para que mentalicemos un poco. Ya tengo ahí la palabra de muletilla. ¿Qué pasa? Los niños que ahorita están en tercero, cuarto, segundo, primero, son los niños, no, primero no, son los niños que se hicieron el preescolar en En pandemia. pandemia. ¿Qué Sí, quiere decir? Que exactamente. estaban sentados aquí y lo único que hacían físico era mover los pies en la silla y sonar. O sea, no, o sea, para usted poder llegar al agarre del lápiz, tuvo que haber tenido mucha estimulación. Y cuando no se hizo toda esa estimulación de la mano, esa mano está dura y está pesada. Entonces puede Claro. ser que lo que haya que hacer con este niño es estimularle la mano para que él entonces pueda escribir adecuadamente No, y le agarre y, gusto y- a la lectura. Damos un segundito. ¿Sabes qué? Algo que vengo agregando mucho este año en el consultorio. Yo te dije que esto nos iba a dar horas de todo lo que tú y yo hablamos. sí, sí, Claro. sí. Algo que yo vengo agregando mucho porque estoy viendo que no se hace mucho, el cortar con tijera. Ah, sí, Como claro. que se ha perdido el cortar con tijera, parecía. Porque Y el ahora hay rasgado, libros que y tienen el los rasgado, stickers y así los pegan. y el rasgado. No, que el estimular las habilidades manipulativas no se está trabajando del todo, que por cierto, mucha gente antes hacía mucha énfasis en el tema de la presto, pero es que la presto es un conjunto de sus habilidades que se tienen que trabajar en sí y que forman parte a largo plazo del agarre y la ejecución grafomotora, que eso son cosas que también se ha perdido. Y bueno, yo le respondo a esta mamá también y le digo que bueno, o sea, si el niño presenta dificultad, se fatiga, se cansa, rechaza el lápiz, la mejor recomendación es acudir a un terapeuta ocupacional, porque hay que evaluar la parte física, la parte motora, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento grafomotor. Muchos de estos chicos que, por ejemplo, me incluyo, nos cansa escribir, nos fastidia escribir, son niños de bajo tono, hipotono, hiperlaxo, que necesitan mayor fuerza y muchas veces esa fuerza no la tienen. Entonces, afincan mucho el lápiz, la hoja deja relieve, al inicio arrancan bien, pero posterior a un tiempo escribiendo, esa escritura va en declive, pierde fuerza, baja la calidad y baja la resistencia al momento de trabajar. Entonces, este niño, por supuesto que no va a lograr mantener todo un bloque, toda una mañana de trabajo escribiendo porque ya al inicio se cansa. Y Jane, el docente tiene que estar muy atento a eso. Tengo un niño que se está fatigando, ok, ya va, ¿por qué? Y comienzo a hacer diferentes tipos de interrogantes para ver con qué tipo de se puede remitir para que sea evaluado. Y justamente, si hablamos del niño con niños con TDAH, el niño con TDAH no le gusta escribir. O sea, la gran mayoría del niños con TDAH, ¿por qué?
porque es una actividad monótona, es una actividad donde, o sea, tengo que simplemente plasmar en mi cuaderno y ya, punto. Entonces, por eso es que muchos de ellos, cuando están en cuarto, en quinto, mantienen una gran cantidad de errores ortográficos, pero cuando entonces empiezas a revisar cada uno de esos errores ortográficos, muchas veces son por descuidos. O sea, el niño sabe cómo se escribe la palabra aceituna, sabe que se escribe con C, pero por un descuido le escribe por S, le coloca una S. Entonces, después cuando el chico va a revisar el cuaderno, ¡ay, ya va! Me equivoqué. ¿Qué hace el profesional? ¿Qué hace el psicopedagogo? Coloca una autoinstrucción. Por ejemplo, yo tengo una que me gusta mucho usar cuando los chicos van a copiar, sobre todo con niños con TDAH. Les digo, lee, escribe y leo lo que escribo. Y si es para el dictado, escucho, escribo y leo lo que escribo. Entonces ellos van repitiéndose eso, ¿ok? O a veces se los dejo, coloco una tarjetita y voy trabajando con ellos eso. A ver, leo. ¿Qué voy a leer del pizarrón? Empezamos primero con dos palabras. Aumento a 3, aumento a 4 y así hasta que el niño ya va completando ese texto, porque le agrego el control. O sea, el niño no pierde el momento cuando está escribiendo por mucho rato, pierde el control de lo que está escribiendo. Entonces, a ver, esa pérdida de control se traduce en errores ortográficos o errores de omisión. Por eso es que ahí es importante, eso lo resalto siempre, es importante registrar los errores que tiene un niño al escribir, porque tú no vas a poder, o sea, en la intervención siguiente tiene que ser diferente. Tú tienes que ir reduciendo a poco esos errores y clasificándolos. Ya no tengo errores de omisiones, tengo errores por el uso de la S o la C. Hasta ya tratar de que baje lo máximo posible y ya en el colegio se traduzca en una mejor dominio en la gramática, la ortografía, pues, o sea, se vean mejorías en el colegio y ya, o sea, y este chico tiene más herramientas, ¿entiendes? Pero siempre, en toda intervención psicopedagógica, por ejemplo, en el consultorio, se debe trabajar, se deben colocar andamiajes. Y muchas veces estos andamiajes, Dimas, ni siquiera están ya preestablecidos. Tú tienes que diseñarlo. Por ejemplo, yo le hablaba con una colega y le decía, mira, las autoinstrucciones. Hay muchas autoinstrucciones, pero va a depender del tipo de actividad y el tipo de tarea y el tipo de materia que tú vas a ir. Porque, ajá, si es, por ejemplo, para las sumas, hay chicos que se vuelan el proceso de pedir prestado, por ejemplo, o llevar, se lo vuelan, o sea, van 5 más 5 son 11, escriben 11 abajo y van como una máquina, pero no van haciendo esa revisión constante como lo van haciendo. Entonces, bueno, me implemento autoinstrucciones para reducir estos errores en el procesamiento y que eso va de la mano con la memoria de trabajo, que por cierto, dicho sea de paso, muy pocas personas saben cómo funciona la memoria de trabajo. Hablan, dicen, no, memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. No es que es la memoria a corto plazo, es que es la memoria que se encarga de buscar información que está a largo plazo y de llevarla y traerla en el momento, porque se considera como un espacio mental inmediato, que es recoger y llevar información y manipularla en el instante. Es por eso que muchos de estos chicos en las multiplicaciones le va mal también. ¿Por qué le va mal en las multiplicaciones? Porque no han automatizado los hechos numéricos. ¿Y qué son los hechos numéricos? En pocas palabras es cálculo mental. No tiene una estrategia específica para sumar o para restar mentalmente. Entonces se confunden, claro, porque las multiplicaciones se deben ir automatizando a medida que se vayan aprendiendo y aumenta el nivel de complejidad. No tienen estrategias para recoger, recuperar múltiplos que no lo saben en el momento, pero que con una estrategia pueden hacerlo. Fíjate, otro caso, otro dato es que en el tema ahora vuelvo con el tema de las ajustes. Cuando el psicopedagogo y el psicólogo también hacen la recomendación de los ajustes, uno elabora uno elabora solamente como uno elabora un programa, o no quiero llamarlo programa, vamos a llamarle recomendaciones. Yo le llamo a eso, se recomienda implementar ajustes, o en este caso adaptaciones, de acceso al currículo. Por ejemplo, el acceso al currículo
no son adaptaciones que interfieren en el programa curricular, o sea, no modifico elementos del currículum como indicadores, contenidos, procedimentales, actitudinal, no lo modifico, simplemente la metodología y los instrumentos. Yo mando la recomendación, explico, especifico qué adaptaciones quiero que vayan, pero es el colegio quien tiene que diseñarla de manera mucho más específica porque eso va a interferir la planificación, la evaluación y el boletín escolar. O sea, esas tres cosas van a ser alteradas. ¿Por qué? Porque pues estoy implementando una adaptación curricular y que ellos la necesitan. O sea, la adaptación curricular va de la mano con la intervención psicopedagógica y de la mano con la intervención que se está haciendo con psicología. La adaptación curricular busca la verdadera nivelación, la equidad académica, porque ellos sí vienen con desventajas, la gran mayoría viene con desventajas, pero ¿qué me he conseguido yo? Que uno como especialista tiene que acudir al colegio Dimas y sentarse, como lo hemos hablado, con el maestro, mira, ya va, a ver, ¿qué hay que hacer? Vamos con las materias sociales, con lengua, con matemática. Entonces hay que especificar cada una de esas adaptaciones porque porque el colegio no lo pudo hacer al principio. O sea, hay papás que se quejan y dicen, oye, yo no entiendo, Emanuel, ¿por qué el niño no ha avanzado más? Oye, pero es que ni siquiera se llevan a cabo las adaptaciones. Y yo tengo un lema, Dimas, sin adaptación no hay nivelación. Así, sin adaptación, no hay nivelación. Mi trabajo no es de Harry Potter. Mi trabajo tiene un peso, pero no es todo el peso. Esperar que el docente o el colegio reciba de mí una intervención mucho más macro con resultados inmediatos, sin adaptación, es pedirle peras al olmo. O sea, es algo imposible y tener expectativas totalmente surrealistas, porque eso no se da. Y que por eso es que ahí viene la capacidad del especialista en mediación, conciliar, negociar, conversar, llegar a acuerdos, porque si no, vamos a tener el colegio simplemente, o sea, contra las cuerdas, uno mismo. Mira, Eudelis dice, ¿quién debe realizar las adaptaciones curriculares? Paradigmas. ¿Quién debe hacerlas? Las adaptaciones curriculares o los ajustes razonables en realidad lo hace el maestro de aula con la sugerencia de los especialistas. ¿Por qué? Punto. Porque